Hola, hola, hola a todos, todas, amigas, amigos, somos de Biodiversidad Alimentaria y estamos aquí con nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Me lo contó una semilla. ¿Cómo están? Marimari, Pupeñí, Pulamien, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, a todos los pueblos originarios, a todos los campesinos, campesinas, a las bellas huerteras, a los agricultores de corazón, a las huertas urbanas, a todos nuestros amigos del país y bueno, de fuera del país también, en otras partes del mundo. Estamos felices de presentarles nuestro segundo capítulo y el tema de hoy, bueno, como todos los temas va a ser bastante apasionante, así que el tema de hoy se llama El nacimiento de la agricultura. Hemos querido ser un poquito ordenados dentro de nuestra dispersión, así que vamos a tratar de irle hablando, partamos de dónde se origina, ¿no? De todo esto que es bastante apasionante, así que ahí tenemos varios datos, vamos a compartir algunos datos arqueológicos, algunos datos duros. Con respecto a eso, queremos contarles que, bueno, lógicamente el mundo de la arqueología es muy amplio, ¿no? Hay bastantes conjeturas, hay bastantes contradicciones también. Hay algunas cosas en las que cuesta mucho que se pongan de acuerdo. Bueno, los seres humanos solemos ser así. Así que les vamos a dar en el fondo algunos datos que nos sirvan para posicionarnos un poquito en la historia y tratar de contextualizar todo esto que pasó y en qué momento dejamos de salir a cazar con nuestros arcos, con nuestras flechas y poner una huerta. ¿Se imaginan cómo habrá sido en ese año? Y decir, ay, sabéis que estoy chato de andar cazando. Ya no Se, quiero mamut. sí, se me arrancan todos los alces, no, ya no estoy para esas cosas, ya además me cuesta sacarle filo a la lanza, no sé, a las flechas, sabéis que yo ya no salgo más. ¿Sabes qué? Me voy a hacer una huerta en la casa. O sea, realmente es muy particular porque, bueno, evidentemente no fue así, pero algo pasó en la historia de la humanidad. Imagínense ustedes que más o menos se habla de unos 2,5 millones desde el primer Homo, ¿cierto? Que eran los primeros seres de los cuales descendemos después, lógicamente, que nos convertimos en el Homo sapiens, ya bastantes millones de años después. Eh, y, y bueno, en todo ese proceso anduvimos cazando, anduvimos recolectando y vivimos de lo que había, ¿no? De lo que encontrábamos y de lo que buscábamos. Por ahí vaya a saber uno si no teníamos que recorrer tanto, porque siempre se presenta esto de recolectar y cazar como algo súper agotador, ¿no, Clau? Como que tenéis que andar persiguiendo las cosas y bueno, uno a veces mira acá mismo, uno que está en la Araucanía y a veces no hay que ir muy lejos para recolectar, ¿no? Especialmente si uno piensa en las zonas cordilleranas del sur de Chile, ¿no? Es que finalmente yo creo que tiene que ver con la lógica del subsistir, del alimentarse, de buscar qué alimento nos satisface más y al mismo tiempo la observación que genera el aprender de que hay alimentos de que nos genera una mayor nutrición, una mayor fortaleza con usos distintos, desde los utilitarios hasta los medicinales que pasan y eso es un atisbo que cruza toda la agricultura. Finalmente, en cuanto a la historia de la agricultura, como decía Esteban, siempre están en discusión. De hecho, uno lee los papers que están siempre en inglés a todo esto, que son súper ya discriminadores para el habla hispana, en cuanto a validar teorías de algún asentamiento que pueda generar aristas de civilizaciones. Siempre están en lucha y varios, de hecho, yo les invito a que busquen civilizaciones, arqueobotánica, los primeros cultivos, qué sé yo, que son disciplinas relativamente nuevas, pero que han ayudado a identificar con data histórica procesos que se creían que no habían pasado. O sea que nuestra historia está completamente a nicho de reescribirse porque ha cambiado mucho desde la creciente fértil que todos conocemos, que es la que aprendimos en el colegio, que es la clásica del sureste de Asia, donde estaría Irán, Irak, Siria, Jordania, Israel, Palestina, que son el sector más estudiado que tiene como resquicio arqueológico. Nos saltamos a otra que es paralela tal vez en esos años, que es la cultura del Indo, que la parte es más asiática, y acá en el lado de América vendría siendo las culturas de Monteverde, pero sobre todo la que está rompiendo ahora en cuanto a resquicio arqueológico de arqueobotánica tiene que ver con la cultura del Caral, que está en la parte de ya Perú, que es súper interesante también de conocer.
Oye, es súper interesante porque, bueno, todos los lugares que menciona, no sé, Irak, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Cisjordania, que ya en esa parte de Oriente, en la actualidad son lugares sumamente desérticos. Y estamos hablando de que el nacimiento de la agricultura es como que tiene su base, bueno, en esa parte también con Egipto, lógico, pero son zonas desérticas, entonces evidentemente hablamos de que hace miles de años el clima era muy distinto en esos lugares, ¿no? Donde nació la agricultura. Sí, de hecho también en los tipos de semillas. Yo de hecho aquí siempre recuerdo por el mijo, no sé si una vez te acuerdas que te comentaba que veía la entrevista de una investigadora que andaba revisando sitios de conchales en las costas y se encontró con mijo salvaje en las zonas desérticas, de Mm, desierto, y sí, de acuerdo. y ella se preguntaba cómo nace mijo. De cultura está demostrando que hay una ruta súper antigua respecto a lugares que ella conocía en cuanto a resquicio arqueológico que estaba investigando y se está viendo hoy en día la posibilidad de generar semillas que pudiesen resistir temas de sequía si esto ya existe. Y era como la premisa que ella señalaba, que es la que nosotros también nos llama mucho la atención. Pero eso ya tiene que ver con las culturas antiguas y cómo manejaban su alimentación y sus semillas. De hecho, una de los factores que se habla en cuanto al nacimiento de la agricultura, que son como hitos, entre comillas, se habla de factores ambientales que pueden ser tipos de cambios climáticos que pudieron haber sucedido en algún momento, también los demográficos que tienen que ver con las poblaciones, el movimiento de las poblaciones, más allá de sus aumentos o no, pero sí de cómo se iban movilizando a través de los lugares y también de cierto dominio de la naturaleza, es decir, del mismo proceso de ir sembrando los primeros cultivos, que eran los cultivos silvestres, de ahí recién, de ir sembrando los cultivos silvestres, pasaron al proceso de ir seleccionando hacia cultivos domesticados. Bueno, respecto al mijo que le hablaba a la Clau, el mijo es un grupo de cereales, ¿cierto? Parecido al trigo, que producen en el fondo espigas, ¿cierto? Eran mucho más separadas que no son las espigas compactas que conocemos ahora, pero lógicamente de los cultivos más antiguos también. Bueno, una de las cosas que conversábamos era qué pasó primero. ¿Primero se domesticaron las especies y luego nació la agricultura o nace la agricultura y nace de alguna manera con cultivos silvestres y luego se empiezan a domesticar? Y bueno, ahí en las conversaciones que habíamos tenido hablábamos de que, y tú lo habías mencionado en algún momento de nuestras conversaciones anteriores, Claudio, Y como los principios que dicen que en el fondo se inicia la agricultura, que está asociada con cierta... sí, y de hecho lo anoté porque como somos muy dispersos y eran temas súper concretos, se habla del desarrollo del sistema agrícola y en sí para asentar la agricultura como tres grandes hitos y uno es el sistema económico basado en la explotación de plantas ya domésticas, de las prácticas de intensificación de estos cultivos que tienen que ver con el estiércol, la irrigación, el arado, por ejemplo, y también los cambios trascendentales en los paisajes de la sociedad, la dieta, y también obviamente en eso tiene que ver con el tema que tal. Algunos se arriesgan a hablar de cambios climáticos, otros se arriesgan a hablar de grandes, como por ejemplo erupciones volcánicas, algunos el meteorito, que sí, esa es toda una discusión que va de entre lo real y tal vez lo irreal, pero hay algo que pasó ahí dentro de los cambios trascendentales del paisaje finalmente se le llama. Y eso habla más o menos de cultura en la época del neolítico. Pero gracias a esta investigación, a los nuevos métodos y al nacimiento de nuevas disciplinas, se llegó que hay algo que parece que es pre-neolítico. Bueno, bueno, dentro de las conversaciones que teníamos, ¿qué hace que el hombre, bueno, y la mujer, lo decimos de forma genérica, tomen la decisión de asentarse después de, como lo veíamos, el primer ser del género Homo tiene 2 millones, un poco más de 2 millones de años y estamos hablando del Homo sapiens que tiene 200 300 mil años. Entonces, en todo ese proceso, y bueno, estamos hablando que la domesticación de los vegetales fue más o menos hace 10.000, 12.000 años. Eso también hay algunos que le dan un poquito más, menos, pero por ahí va la cosa. Y siempre va a ir cambiando también, por medida que Sí, se vayan encontrando. entonces estamos hablando de seres que en el fondo, seres humanos, nuestros ancestros, que estuvieron millones de años recolectando, ¿no? A todo esto en esos procesos de recolección hubieron cambios climáticos, glaciaciones y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace que en algún momento el ser humano se detenga? Bueno, evidentemente, ¿qué es lo particular? Y eso lo hemos conversado, que
que pasa en distintos lados del mundo, digamos, en cierta temporalidad cercana, ¿cierto? Con diferencia de miles de años, eso en la temporalidad es muy poco. Pero estamos hablando que dentro de los 12.000 a 6.000 años, ¿cierto? Están prácticamente la domesticación de especies tanto en Asia, que son los cultivos ancestros de Asia, como son principalmente el trigo, ¿cierto? Y tenemos la parte americana, que fundamentalmente es el maíz, en la calabaza. Entonces, en la parte más asiática también. Entonces, tenemos procesos que ocurrieron temporalmente en ciclos muy similares. Y eso haría pensar que una de dos, o que, o que de alguna manera hay algo telepático, o de alguna manera Si todos pensando lo mismo. tenían sí, o tenían algún grado de comunicación, pero eso se podría pensar para el continente África, Asia, ¿cierto? Europa, que tienen conexión terrestre. Pero en el caso de América, que estamos absolutamente separados, pasó algo prácticamente similar. Y bueno, ahí es donde algunos historiadores dicen que esto tuvo que ver con algún proceso climático. Y ahí está la hipótesis del cometa Clovitz, ¿cierto? Que es una de las hipótesis que hay, que hubo un cometa, ¿cierto? Que se produjo una explosión afuera del planeta y eso generó un cambio en el periodo de glaciación que estábamos viviendo y se produjo una especie de cambio climático, ¿no? Estamos hablando de miles de años atrás, ¿cierto? Esto que veíamos de unos 10.000, 12.000 años atrás. Y bueno, lo que produjo esto es lo que dicen que, a ver, ya muchas tribus, ¿cierto? Y muchos pueblos ya se habían asentado un poquito cerca de algunas producciones silvestres. Entonces se habían asociado a granos silvestres que estaban, y evidentemente imagínense ustedes que antiguamente todo esto estaba lleno de vegetación. Entonces nosotros nos acercamos donde crecen algunos granos silvestres y decidimos asentarnos ahí porque sabemos que está seguro. Bueno, ya el ser humano después de miles y millones de años ya conocía lo que era el concepto de las semillas, sabía cómo se reproducían, no había tomado quizás la decisión de ya hacerlo él mismo, pero sabía cómo eran los ciclos, la polinización y todo eso. Entonces, se cree que de alguna manera esto del cambio climático empezó a producir una sequía importante, entonces empezó a avanzar empezaron a avanzar digamos, la vegetación contigua que no era la básica de la alimentación de ellos y afectando la producción de grano. Entonces eso generó que estas personas por primera vez sacaran esa especie, ¿cierto? Y decidieran sembrar el trigo ahí mismo. Entonces ya se dan dos grandes aspectos de la agricultura, que es desmalezar en el fondo, ¿cierto? Y sería ya la siembra propia del ser humano. Esa es una de las hipótesis, es súper interesante. Ahora, si eso pasó, ese cambio climático se produjo a nivel mundial, puede ser interesante porque podría tener que ver con que esto ocurrió de manera prácticamente, como les decía yo, simultánea, ábrase comillas, en distintas latitudes del mundo. ¿Qué opinas tú, Clau, de eso? ¿Tendría algo que ver? Oh, Eso suena un poco lógico. sí, de hecho es súper llamativo también y a muchos de los documentos que uno va encontrando y ya en proceso de reflexión, a mí me gusta, aparte de la lectura, ver las entrevistas de los protagonistas de investigadores. Entonces, porque ahí uno los saca un poco de la parte tan académica y se aventuran un poco más conjeturando teorías o contando tal vez los relatos de la oralidad que existen, también de los escritos, por ejemplo, hasta que dejaron en tablillas, qué sé yo, algunas culturas, donde siempre predomina esta cosa de que llega alguien a enseñarles, o tal vez como una fuente de deidad que salió del cielo, que salió del mar, que es alguien que conviene con toda la sabiduría, les enseña agricultura, u otras también que hablan de que los grandes dioses formaron al humano a través de las semillas. Varias culturas también que hablan de eso, como por ejemplo sucede con el maíz acá en América, que supone que de la molienda del maíz nace el humano. Bueno, como sea, el ser humano empieza a domesticar, lógicamente empieza a acomodar, ¿cierto? A los vegetales. Ojo que hay algo súper interesante ahí, que la domesticación de los vegetales ocurre en una temporalidad igual también a la domesticación de los animales, ¿no? Que empezamos a tener después de uso doméstico, que teníamos con la finalidad de hacer traslados, ¿cierto? De alimentación. Lo que es interesante es que ya de algún modo la persona empieza a sembrar el trigo, y ahí es súper interesante porque yo creo que uno de los temas
que se trabajan mucho, por ejemplo con esto de normalizar el tema genético, que entendemos que todos los seres vivos tienen código genético, ¿cierto? Y que ahí está toda la información, pero esto en el fondo de la difusión de decir que las primeras selecciones ya eran mejora genética y de alguna manera había una manipulación genética, pero yo quería guardar las proporciones y ahí hay algo súper interesante, que la domesticación de los vegetales es súper interesante porque se basa en la selección en el fondo, ¿no? Sí. Y lo interesante que tiene la selección es que, a ver, yo selecciono algo, pero lo que me da las opciones de selección es la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo el trigo silvestre, ¿cierto? Que tenía una espiga bastante abierta, ¿cierto? Los granos eran más pequeños. Pero ojo ahí, porque una de las cosas más interesantes en la domesticación fue trabajar lo que se llama la dehiscencia. La dehiscencia es esto que le sucede a algunos frutos secos, ¿cierto? Por ejemplo, ya en el caso de las mazorcas del maíz, en el caso del trigo, a los granos, para que sepan ustedes, botánicamente se les llama cariópside, es como un fruto botánicamente hablando que adentro tiene, ¿cierto? Tiene la semilla. Entonces, en esos años, tanto el maíz en América como el trigo en Asia tenían lo que se llamaba dehiscencia, que en el fondo se abría, ¿cierto? Se partía, se quebraba la espiga, ¿cierto? La mazorca, entonces caían las semillas dispersadas. Eso era maravilloso para la naturaleza, ¿no? Porque en el fondo aseguraba la propagación y la perpetuación de la especie. Y aún hay especies o sea, hay variedades dentro de las especies que lo conservan. De hecho, aquí el datito de los huerteros y las huerteras que se van a recordar de que a veces nos escriben, ¡ay, se me escapó la semilla y saltó! Esa es la dehiscencia. Exacto. Eso es muy típico en algunas variedades de poroto antiguo que siguen abriendo. Si bien más lejos hay un poroto que se llama el poroto Mung. No sé si lo conocen. Bueno, el poroto Mung es el poroto que se usa para diente de dragón. Está generalmente el poroto Mung y el poroto Atsuki, que son de la familia de las vignas. No son Phaseolus, pero genéricamente nosotros les llamamos poroto. Es una leguminosa igual. Bueno, cuando ustedes siembran el poroto Mung es súper bonito y es muy llamativa la siembra. Porque cuando ustedes siembran la planta de partida, las flores son súper poco llamativas, son prácticamente verdes. Entonces ustedes cuando recién conocen el cultivo les llama mucho la atención porque ven que el cultivo avanza y no florece. Y bueno, se tienen que acercar mucho al cultivo y ver en detalle y se van a dar cuenta que las flores son muy poco llamativas. Entonces ahí nos sale una vaina, ¿cierto? Y el poroto Mung tiene esa particularidad que ¡pum!, se quiebra, se separan las valvas de la vaina, que son las dos, ¿cierto? Los dos laditos que se juntan ahí. Y bueno, esto se suelta y revienta y saltan las semillas. Entonces, la primera vez que uno va a cosechar, la verdad es que le va bastante mal porque las semillas están todas esparcidas en el suelo. Bueno, eso es un claro ejemplo de lo que pasaba antiguamente con el trigo. Entonces, ¿qué pasaba con los agricultores? Se dieron cuenta que de alguna manera el trigo ellos tenían o que estar muy pendiente ahí para andarlo cosechando o bien lo perdían. Entonces, a ver, no es que ellos hayan hecho se ponen a hacer cruzamientos para sacar un trigo que se mantenía, sino que entre esos trigos lo más probable es que como ellos ya lo empezaron a sembrar continuamente, ya les daban el agua, el trigo de alguna manera empezaba a encontrar como lo necesario para desarrollarse ahí, ¿cierto? Eso es parte de la domesticación, esta sociedad que se arma entre el que domestica y el domesticado, ¿no? En que yo le doy cosas a ellos para que ellos se mantengan ahí bien y ellos me entregan otra cosa a cambio, que en este caso es el alimento. Entonces, bueno, lo que pasó es que debió haber salido alguna variedad de trigo que se sostuvo, ¿cierto? Ahí el grano. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hizo ahí el agricultor antiguo? Seleccionó ese grano, lógicamente, que tenía el beneficio de que no se botaban las semillas, seguramente lo sembró y ya constantemente sembrándolo, esa característica ya genéticamente se estabilizó. Por lo tanto, eso empieza a ser la domesticación de la especie, pero como les decía, nace de la selección sobre alternativas que nos da la misma naturaleza, ¿no? Que son, por ejemplo, las mutaciones naturales que existen. O sin ir más lejos, el detalle del poroto hallado, que es muy interesante. ¿Ustedes saben por qué se le llaman algunos porotos hallados? Los agricultores nos cuentan esa historia porque fueron porotos distintos que fueron hallados, ¿no? Entonces es del verbo hallar, de encontrar, ¿no? Entonces, yo hallé este poroto, no sé, café dentro de un poroto que era blanco, entonces a ese poroto se le llamó hallado. Y bueno, de ahí nace este nombre genérico de los porotos hallados, pero que de alguna manera tienen lo interesante de darnos esa información, de que aparecían cambios, ¿cierto?, dentro de nuestros cultivos y el agricultor tendía
en vez de hacer lo que hace actualmente, que es sacarlo, ¿cierto? Como descarte. Ahora cuando teníamos, imagínense, a mí me tocó ver producciones de tomates rojos y aparecía un tomate amarillo y lógicamente era la perdición, se botaba, o el poroto magnum, que vimos algunos agricultores que la variedad les segregó, ¿cierto? Y bueno, apareció un poroto de otro color y los agricultores lo botaban porque no servía. Bueno, esa es la mentalidad agrícola actual, porque la mentalidad agrícola antigua era la de seleccionar lo distinto, era como un regalo de la naturaleza. Interesante verlo así, ¿no? Sí, de hecho, ya que dijiste el tomate, estábamos conversando no hace mucho el tema del pomodoro, ¿cierto? Que es esta manzana de oro, porque los tomates que se fueron hacia principios del siglo XIX y llegaron allá para España, que en realidad llegaron a Italia, cuando comienzan a su cultivo, o sea, a desarrollarse allá, se desarrolla de forma ornamental, porque se creía que era veneno, hasta que una persona que voy a escribir en algún momento el nombre porque siempre se me olvida, en una plaza pública, pero esto lo hizo en Estados Unidos, para demostrar que no era veneno, comió. Y la gente, como es de boyerista, fue a mirar para ver si el tipo se moría. La cosa es que él sobrevivió y todos dijeron, ok, el tomate se puede comer. Y bueno, de ahí comienza el proceso y los primeros tomates que más se masificaron en ese momento hacia afuera de América eran los tomates amarillos y allá en su proceso de selección también fueron desarrollando en Italia también sus variedades, las propias variedades dentro de la cruza porque son agricultores también. Entonces, y como dato freak así, recién en 1844 surge, está escrita, data la primera receta de espagueti con salsa de tomate. ¿Qué tal? Y ahora todos el tomate italiano, ¿qué tal? Y salió Bueno, de América. hay un ejemplo también que es súper interesante, que el tema de las paltas. Imagínense cómo somos de tradicionalistas los seres humanos a veces para consumir, que tiene que ver, sí, con el sistema alimentario actual. Hace décadas atrás las paltas negras no se consumían las paltas verdes, y entre esas paltas verdes, bueno, la más típica era la famosa palta fuerte, que es una palta maravillosa. Y bueno, las paltas negras se le daban a los chanchos. Y ahí cuenta una historia que está escrita hasta el día de hoy en algunas crónicas, de que uno de los agricultores que fue a botar las paltas dijo, oye, pero ¿y por qué no se comen estas que son negras, que tendrán de malo? Y bueno, la probó y la palta era maravillosa, y bueno, de ahí el tipo empezó a hacerse el negocio. Y bueno, la historia es corta cuando ya después aparece la famosa palta Hass y con todo el marketing, cierto, que se le hizo, y que ahora prácticamente para nosotros es una rareza, al contrario, pues comer una palta verde, ¿cierto? Sí, de hecho, hay tantos cultivos que fueron hoy en día en esta escala de colores que existen, este arcoíris de colores en realidad, es todo monocromático. Siempre no hacemos esa reflexión en cuanto a los colores, tú también la historia de la misma zanahoria, que más masivamente eran de otros colores y hoy en día la que más conocemos es la naranja, que en el fondo es una selección que nace desde el lado de Europa, así que igual Sí, es pues interesante. desde Holanda. Holanda. Y bueno, los datos que da Claudio Gay era de que comíamos las zanahorias que se consumían en el siglo XIX Blanca. eran de otros colores, ¿no? Oye, hay una historia interesante. Cuando yo trabajaba, bueno, hace años atrás para algunas instituciones estatales, me tocaba trabajar mucho con tomate híbrido. Entonces había una variedad que era muy particular, que los agricultores, era tan cara la semilla del tomate que, ¿cómo le iba a decir a un agricultor que no hiciera lo que hace toda la vida? Lógicamente algunos, no todos, y había uno bastante curioso, y decidió sacarle la semilla y dijo, chuta, no tengo plata para pagar, y sacó las semillas de este tomate, de esta variedad híbrida, y las sembró, y resulta que, oye, fue increíble porque lo único que cambió en el resultado que él tuvo fue que tuvo plantas con tomates rojos y plantas con tomates amarillos. Pero que era lo interesante, de que el vigor era el mismo, el calibre el mismo, la forma del tomate el mismo, el sabor prácticamente el mismo. O sea, las plantas eran exactamente iguales, solo que la mitad eran amarillos y otros tenían la mitad rojos. Y ahí viene lo que pasaba con los tomates amarillos. No se lo comían, seguro. Los botaban, ¿cierto? Había un cerro de tomate amarillo, le estoy hablando de esto de los años años 2008, 2009. Entonces, bueno, hoy en la actualidad, gracias a esto de las huertas urbanas, de la conciencia que se ha ido generando, de la revalorización de las semillas tradicionales, ¿cierto? Y esto de las semillas Heirloom, que se han hecho grandes trabajos, un montón de instituciones como Seed Saviors, Cocopelli, ¿cierto? Baker, de los tomates de colores. Pero bueno, nosotros consumíamos tomates de colores hace años, pero ¿cómo habrá sido el cambio en los años 60 con esto de las nuevas variedades de tomate, hasta que apareció el tomate Rocky, los tomates híbridos, en que todo se hizo rojo? Que nos generó este rechazo, ¿no? Es que igual las culturas tienen que ver con todos los procesos de invasión.
en general, y estoy mirando desde un proceso histórico más allá que de alguna crítica, yendo, cada uno tendrá su postura ahí, pero todos los procesos de las culturas que llegan a otro lugar llegan con su alimentación, y eso es básico, porque el ser humano necesita subsistir en un lugar que no conoce cómo va a ser. Entonces, claro, llegan con todo un sistema hacia América para alimentarse, para subsistir y desarrollarse, y acá encuentran otras cosas que tienen que conocer primero para saber cómo van a asimilarlo dentro de su alimentación. Entonces, y en ese contexto, claro, la cultura que es obviamente que viene como dominante, por la que es la armada la que va supeditando a las otras, empieza a imponer cierto sistema de alimentación por a veces razón, motivo que tengan desde lo religioso, desde lo alimentario, lo cultural, qué sé yo, o de aplastar cierta ideología. Y finalmente comienza a desplazar los tipos de cultivos que se van desarrollando como más antiguamente. Entonces ya ahí uno tiene ya el reemplazo histórico que existe acá. Bueno, está el tributo también que tiene que ver con los trigos y las Pero bueno, quinoas. eso lo vamos a hablar en el capítulo anterior, que se va a llamar los centros de origen. El posterior, no el anterior. Perdón, ya, ese mismo. Oigan, a ver, hay algo interesante porque como les contábamos, los procesos de domesticación, lo que buscaron principalmente era, como les decía, el tema de la dehiscencia, evitar que las semillas se dispersaran, ¿cierto? Y eso pasó con el trigo y pasó con el maíz. Creo que el maíz es uno... O sea, cuando ustedes miran un trigo silvestre y miran el trigo actual, sí, hay un avance notable, pero realmente cuando ven el teocintle y ven el maíz actual, es que de es hecho es una locura, realmente el maíz un avance es maravilloso. Porque hasta el día de hoy sigue siendo, tiene ese dejo de misterio del eslabón perdido. Con el trigo ya no es así, pero acá pasa que ya de los teocintles saltamos de repente, algunos dicen ya maizajo, después el tunicata, y luego vendría siendo como las razas de maíz y todo el asunto. Pero es súper loco porque uno mira las variedades. Nosotros tenemos de nuestro propio cultivo también, cada una de estas que nombré. Y uno los mira y dice, ¿cómo carajo saltamos de esta cosita, de este dedito tan pequeñito a estas mazorcas gigantes que tenemos, que por cierto no son las de 2 metros que salieron en un fake news en internet, pero son mazorcas grandes O sea, ojo, que no era un fake news, que era una noticia formal de Radio Agricultura, nos van a perdonar, pero no sé si vieron la noticia hace unos días, nos llegó a nosotros así como, oye, mira, hay un maíz que rompió el récord de Guinness en Chile, que mide la mazorca 2 metros. Y claro, tú decís, ya, la mazorca 2 metros. Pongámoslo que es real. ¿Cuánto mide la planta? O sea, imagínense el grosor del tronco que tendría que tener para sujetar. El árbol de maíz, por fin tenemos el árbol. Bueno, la verdad es que era una fake news. Pero bueno, lo interesante a ver, es una maravilla. Yo les voy a contar una historia muy bonita que yo viví respecto al teocintle. A nosotros en la Universidad Lógico nos contaban, no, mira el teocintle y la domesticación y lo que hicieron en el fondo las comunidades. Ojo, y se van a molestar los investigadores actuales, pero el cambio que han hecho los investigadores actuales en los últimos 100 años es ínfimo. O sea, es como el prólogo, es como, no sé, es como los agradecimientos de un libro enorme de mejora vegetal realizada por grupos, por pueblos originarios, por los olmecas, por los aztecas y un montón de otros pueblos originarios. También pueblos andinos, porque también acá en los Andes hubo un centro de diversificación maravilloso del maíz. Entonces, la transformación que hacen estos agricultores, estos pueblos originarios, es que no tiene una explicación, es que cómo lo haces. Eso ni siquiera se hubiera hecho con transgenia, ni con esto de la rapidez, de la inmediatez de algunos cambios que queremos hacer en los vegetales. Estos procesos fueron largos, fueron históricos, pero fueron estables y permitieron la existencia de civilizaciones. Y, ojo, ahí que el maíz es uno de los 3 principales alimentos que consumimos en el mundo, ¿cierto? Pero tuve la suerte de estar en México y visité a varias comunidades indígenas y dentro de una localidad conocida a don Heriberto, y tuve la dicha de ir a su casa, un ser maravilloso. Sufrí mucho porque me tenía ahí, ¿cómo se llaman estas tortillas con ají, el chile? Y yo no como ají, entonces me llama mucha atención que alguien de Chile no comiera chile. Bueno, sufrí mucho en eso, pero el tema era hablar con este agricultor. Era un tipo maravilloso, con una profundidad, con un conocimiento ancestral, pero envidiable. Me sentía tan agradecido y tan afortunado de estar ahí.
Y bueno, cuando me despedí de este agricultor, él llega y yo vi que habían unos maíces bien pequeños, la caña no era muy grande. O sea, es como un Y, lapicito en el fondo no, estoy grosor. hablando de la caña, no de la mazorca. Ah, Las cañas, la caña. las cañas que Como el de sus coligüe. maíces no eran tan grandes, por lo menos eran los de él. Y de repente él llega y me dice, mire, le quería mostrar mi teocintle. Y yo la verdad es que teocintle para mí era como decía la Clau, como un eslabón perdido, no sé, como algo... eh, no sé, la verdad es como que algo que ya fue se me fue la palabra algo fósil, ¿no? Se Ah, pues está, entiende, está como en la Guerra no sé, Fría, pensaba en que la era algo Antártica. así, eso, que estaba en la figura azteca, no sé, pero como que no existía. Y bueno, ahí estaba el tío Simple y con sus manos desgastadas de agricultor, llenas de callos, esas manos trabajosas, ¿cierto? Con que pareciera que cada arruga es una historia. Él con sus manos me da, yo no quise pedirle porque lo encontraba demasiado patudo, la verdad. Y como no andaba con semillas yo y siempre nos gusta hacer intercambio, yo no dije nada y él me regaló una cantidad de teocintle que yo la verdad es que no podía creerlo, no hallaba cómo pagarle eso. Y fue maravilloso porque después fue un encuentro del maíz con un montón de mexicanos, agricultores mexicanos, profesores, doctores. Allá es maravilloso en México porque no solo están los agricultores y las organizaciones sociales detrás de proteger la semilla, hay doctores, hay universidades, hay escritores, hay filósofos, hay una gama enorme de personas que no tienen miedo a decir México es maíz, ¿cierto? Sí. Nuestro país es maíz. Y en esa defensa que han hecho los mexicanos por su maíz, es que realmente uno debería tomar ese ejemplo. Sería maravilloso ver eso en Chile, lamentablemente no se ve. Y bueno, tuve la suerte de ir ahí y yo no tenía semilla y todos llevaban las semillas y las compartían. Y yo de repente me acuerdo de Don Heriberto y digo, ¡ay, por Dios! Si de veras que me dieron una semilla y imagínense el orgullo, así me sentí campeón ahí porque un chileno que recién aparece en la foto y llega donde hay un montón de mexicanos tradicionales, había muchos abuelos, profesores de todo y nadie tenía Teo Simple y el que le llevó Teo Simple fue el chileno. Bueno, fue maravilloso porque la verdad es que eso a uno le queda en el corazón. Pero ver el teocincle, ver una mazorca de prácticamente 10 centímetros, con prácticamente una hilera de dientes, una hilera de granos, perdón, y que en el fondo, bueno, cuesta mucho tomar las mazorcas. De hecho, él no me dio Mm. mazorcas, me dio semillas porque tiene dehiscencia. Se desarma, Eso sí. era lo que quería explicar. Lo maravilloso del teocincle es que caen ahí mismo y en el fondo van saliendo y en el fondo salen buchén. No sé si usted, bueno, el concepto buchén que habíamos hablado, que en Mapudungun es como el que sale solo. La miena acá le llaman buchén a esas plantas que salen solas. Es muy raro que salga un maíz buchén, aunque nosotros de repente Sí, a nosotros nos nos pasan sale, es muy esas cosas. particular. Pero eso es muy raro, precisamente porque las mazorcas no son dehiscentes. Y ese cambio en la dehiscencia, bueno, queda muy claro. Pero el otro cambio que hicieron a través de la domesticación fue en el fondo buscar granos más grandes, ¿cierto? Evidentemente iban a buscar asegurar su alimentación. Eso pasó con el trigo, eso pasó con el maíz, eso pasó con la quinoa, ¿cierto? Los restos arqueológicos de la quinoa también arrojan de que los granos más actuales iban siendo más grandes, ¿cierto? Entonces, eso eran como fue como lo que mayormente se buscó, era la productividad, el tamaño y en el fondo que no hubiera dehiscencia. Si hoy existiera la dehiscencia, bueno, estas grandes cosechas de trigo que ustedes ven con máquinas o que ven con máquinas del maíz no existirían, estarían las semillas en el suelo. Y bueno, todo eso lo hicieron pueblos originarios, las grandes transformaciones. Mira, perdóname, pero yo dentro de las investigaciones que pudimos, que me quedaron desde el robot de mi computador, estaba Oh, una de una investigadora, Dolores Piperno, que es del 2007, y ahí al menos había una recopilación de datas, a lo menos de fechas comprobadas y aceptadas, que eso son otra cosa, porque el tema con la arqueobotánica es que una cosa que tienen distintas técnicas para ir comprobando, qué sé yo, pero y otra cosa es que te lo acepten. Y finalmente, dentro de estos rangos de aceptación de esta fecha, de esta data, de todo el proceso científico que de los resquicios arqueológicos botánicos, estaba, por ejemplo, una pequeña calabaza en América, todavía voy a hablar, que son de entre 10.000 a 12.000 años antes del presente, 7.000 años las papas, 8.500 años los cacahuates, los que serían maní. maní, sí. Claro, 9.000 a 8.700 años el maíz, 6.000
años el algodón, 5.000 a 4.000 porotos. Hay algunos lugares donde es más antiguo aún, pero tampoco ha sido muy aceptado eso. Y esas son todas fechas antes del presente, obviamente. Entonces es súper interesante, por ejemplo, el amaranto con 3.000 años, pero también se sabe que puede ser más antiguo. El tema con darle la data es, primero, encontrar un resquicio y que haya sobrevivido a las condiciones climáticas del entorno. Entonces, por lo general, lo que comienzan a analizar son macrorestos que vendrían siendo semillas, cáscaras de frutos secos y frutos, algunos rizomas, a través de la madera, comida carbonizada. Y también polen, almidones, cosas así como restos. Son las cosas que empiezan a encontrar para poder analizar. Y es súper interesante. De verdad que es fascinante. Yo les digo las datas de las fechas para que más o menos vean que estamos hablando de miles de años. O sea, de miles de años de un proceso de investigación que genera un arcoíris de productividad, de colores, de tamaños, de formas, de usos distintos versus la pobreza en la que vivimos hoy en día como alimento, La que uniformidad, en el fondo. es agotador ver cada vez, constantemente a través de las redes sociales, por ejemplo, cómo se jactan de las investigaciones al respecto. Vamos a hacer, no sé, tal cosa con resistencia a ABC, cosa que van inventando, entre comillas, cuando tú ya sabes que existen, que están ahí en alguna parte, pero bueno, también eso va a ser otro podcast. Oye, ahí, bueno, tomando la parte esencial de nuestro podcast, es súper interesante. Yuval Noah Harari, ¿cierto? Es uno de los principales investigadores, ¿cierto? Es un profesor de historia súper reconocido a nivel internacional y ha hecho hartos bestsellers escritos. Es uno de los historiadores, yo diría, más que tiene mayor reconocimiento en la actualidad. Y bueno, dentro de los libros increíbles que tiene un libro que se llama De animales a dioses, que es un libro... se lo recomendamos, hay que leerlo con un criterio súper interesante porque es muy amplia la información. Y bueno, él dentro de uno de los capítulos habla de precisamente el nacimiento de la agricultura, que él no ve como algo bueno, ¿no? Y es súper interesante porque basa su argumento en específicamente el trigo, y bueno, obviamente él como es de origen israelita, bueno, para ellos el trigo es como es como el maíz para los americanos, la quinoa no para la gente andina. Y él plantea que en el fondo no fue el hombre el que domesticó al trigo, sino que el trigo domesticó al hombre. A tal punto de que el trigo hizo que la vida del ser humano girara en torno a él, porque decía, al final el ser humano desde que despierta hasta que se acuesta está pendiente de que tiene que sembrar el trigo, de que tiene que limpiar el trigo, de que tiene que aplicarle no sé qué al trigo, de que tiene que ir es una locura. Y finalmente es súper interesante el planteamiento que él hace, y él también da un argumento súper interesante a todo esto, a la discusión de la Revolución Verde, ¿cierto? Que también va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, pero en el fondo, para contarles que, a ver, uno de los temas de la Revolución Verde, el argumento fue de que, como está aumentando, y ojo, que es el argumento hasta el día de hoy, ustedes van a leer cualquier investigación que justifique la transgenia, que justifique, no sé, el uso de fertilizantes, de agroquímicos, la agricultura intensiva, todo eso tiene que ver con que estamos en un mundo en el que la población está aumentando, la explosión demográfica sigue en aumento, y bueno, la justificación de todas las empresas que trabajan en semillas y alimentación dicen, oye, estamos aumentando cada vez más, por lo tanto tenemos que saber aumentar una población creciente. Entonces, como va a haber más población, tenemos que producir más alimentos. Pero Yuval Noah plantea todo lo contrario. Él dice que de alguna manera el ser humano se asentara, que domesticara las especies y que decidiera quedarse quieto, y que en el fondo generó el nacimiento de la agricultura, fue lo que produjo el aumento de la demografía. ¿Por qué? Porque en el fondo él decía, a ver, las personas cuando andaban detrás de los alces cazando, ¿cierto? No sé, detrás de cualquier animal, ¿cierto? Y andaban en la casa, tenían que subir tal cerro, tenían que recorrer no sé cuántos kilómetros para encontrar tal fruto que estaba madurando, tal grano que estaba madurando. Bueno, la mujer no podía andar cargando hijos, ¿no? Eso limitaba mucho el avance. Por lo tanto, en el fondo la natalidad, las personas tenían hijos cada varios años, ¿no? Y amamantaban, y en restos arqueológicos comprobaban que las personas amamantaban por los hijos por mucho más tiempo, por años incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando ya las personas estaban tranquilas en un lado y empezaban a tener cierta estabilidad, ya las mujeres empezaban a tener un hijo al año. Entonces, miren qué interesante, se los planteo ahí para que lógicamente sea otro argumento de análisis, pero en el fondo qué interesante es decir que finalmente eso es lo que gatilló el nacimiento de las civilizaciones. Sí o sí,
el nacimiento de la agricultura lo que trae posteriormente, ¿cierto, Clau? Fue el nacimiento de las grandes civilizaciones, la civilización mesopotámica, los egipcios, ¿cierto? Sin hablar de el pueblo chino, ¿cierto? Con todas sus dinastías. Y bueno, sin ir más lejos, acá las grandes civilizaciones en América, como el pueblo azteca, el pueblo maya y el pueblo inca. Y bueno, todo esto nace en función de los grandes asentamientos humanos que nacen a su vez de la posibilidad de tener un cultivo, de tener la seguridad O de sea, una siembra y de una cosecha. el florecer de las civilizaciones habla ya cuando hay un control agrícola y luego se desarrolla el proceso del comercio. Considerando también que hubo un tiempo donde se hablaba de la ruta de las especias, por ejemplo, que eran épocas en las que habían especias que llegaron por ejemplo, la canela en su momento llegó a ser considerado un tributo para los dioses. La nuez moscada llegó a valer más que el oro. Bueno, El las clavo de especies, olor, ¿no? sí, las especias, porque de hecho descubrir América fue el tropezón. Una de las salientes de que tenía Colón era encontrar una ruta más expedita hacia lo que era Las la ruta Indias. claro, por las especias. Entonces se tropezan con América. Bueno, por eso llamaron a los pobladores de acá indios, ¿no? Claro, entonces finalmente la alimentación, considerando también que en esa época no estaba el refrigerador, entonces los métodos de conservación de alimentos estaban asociados a las especias, porque las especias te ayudaban Completamente. a conservar el alimento y al mismo tiempo, aparte de conservar el alimento, cuando ya podían, entre comillas, llegar a perder o cambia el sabor, las especias las adosaban. Y al mismo tiempo también con las especias podrían incluso llegaban algunos a ponerse sobre la piel por un tema de que había una teoría de que como habían ciertas enfermedades, de que si tu piel respiraba, ¿te acuerdas que te Ah, decía sí, entonces? sí, sí. Que respiraba te podía contaminar esta enfermedad, entonces en vez de bañarse se prendían especias en el cuerpo. Una época muy aromática por esos lados del mundo. Oye, yo considero interesante, mira, quería leer una partecita acá, no sé si no te da lata, A porque ver. es re interesante, que de alguna manera grafica el planteamiento súper particular y muy interesante y reflexivo de Joan Nua. Dice así, mira, esto es la página 117, para los que lo tienen, el capítulo 6, dice Construyendo pirámides. Miren lo que dice aquí. La revolución agrícola es uno de los acontecimientos más polémicos de la historia. Algunos partidarios proclaman que puso a la humanidad en el camino de la prosperidad y el progreso. Otros insisten que la llevó a la perdición. Fue el punto de inflexión, dicen, en el que los sapiens se desprendieron de su simbiosis íntima con la naturaleza y salieron corriendo hacia la codicia y la alienación. Oye, súper interesante, ¿eh? Porque de alguna manera yo creo que, a ver, el asentamiento y la agricultura permitió finalmente hacer estas grandes civilizaciones y finalmente que hubiera un rey, que hubiera un emperador y bueno, todo lo que trae esto, ¿cierto? De que se armara una pirámide social y en que unos controlan, unos reinan y los otros son los esclavos, ¿cierto? De alguna manera tiene que ver con eso, con apropiarte de algo. Quizás esto de cazar era más aleatorio, ¿no? Tenía que ver quizás esto de la recolección y la caza, lógicamente algo de tradición, algo de conocimiento, pero también creo que algún factor de suerte habrá habido también en que, no sé, pues tú podrías conocer todas las rutas de animales, pero hubo algún cambio o algo pasó y bueno, las cosas cambiaron. Y mira, dice, fuera cual fuese la dirección que tomara el camino, no había posibilidad de dar marcha atrás. La agricultura permitió que las poblaciones aumentaran de manera tan radical y rápida que ninguna sociedad agrícola compleja podría jamás volver a sustentarse si retornaba a la caza y la recolección. Hacia el año 10.000 a.C., antes de la transición a la agricultura, la tierra era hogar de unos 5 a 8 millones de cazadores-recolectores nómadas. En el siglo I después de Cristo solo quedaban 1,2 millones de cazadores-recolectores, principalmente en Australia, América y África, pero su número quedaba empequeñecido comparado con, escuchen esto, 250 millones de agricultores en todo el mundo. O sea, imagínense, de 5 a 8 millones de cazadores-recolectores hace 10.000 años, pasamos al año casi cero a 250 millones de agricultores en todo el mundo. Y ahora ya casi nos quedan agricultores.
O sea, pero ese dato es súper duro, ¿no? Y que de Sí. alguna manera te establece, bueno, ahí él tiene toda la revisión bibliográfica, así que O pueden sea, yo de revisarlo. hecho te comentaba que en este reinvestigar la historia de la agricultura y de las civilizaciones me había pillado con documentos que me llamaban mucho la atención. Bueno, más adelante les voy a dar un dato más específico, pero en general las civilizaciones que florecían en torno a la agricultura y el prístino saber, así como eran básicamente sociedades que eran colectivas en el compartir, el que yo le decimos Mapumo, que es como una cosa más horizontal del complementar, del ayudarse, pacifistas. Y que obviamente en su esplendor comenzar a abrirse la parte comercial, que era como inherente que sucediera, estas culturas que les gustaba ir avanzando en cuanto a lo territorial, guerra, imperio y toda la cosa, obviamente iban directo a ellas y las tomaban, y si no las podían tomar, las devastaban. Entonces es súper interesante como siempre la agricultura sigue siendo hasta el día de hoy, uno lo ve en cualquier escena del capítulo de la historia, lo primero que te cierran en un momento de guerra es la alimentación. Y lo primero que se te apropian también es de la agricultura. Entonces es Completamente. súper interesante cómo los grandes imperios viajaban también con investigadores para ir conociendo las especies con las que se alimentaban los pueblos, y generaron estos enormes jardines botánicos Ujú. que nacen a través de esto. Carlomagno, por ejemplo, que era uno de los que más le fascinaba tener Bueno, él especies nuevos. determinaba las especies que se tenían que poner en sus jardines, po. Claro, y si le gustaba alguna nueva en el lugar donde llegaba, por supuesto que se convertía en una de sus regalonas con las que seguía hacia los nuevos territorios que iba avanzando. Y eso es bastante llamativo en general, pues como la Bueno, y eso es agricultura parte de la siempre. historia, porque, por ejemplo, el trigo los romanos Mm, lo conocieron por los egipcios, ¿no? Por la claro. invasión a Egipto. Ahora, hay un tema interesante que plantea Yuval Noah, que es el tema de la codicia. No sé si Ah, viste así que decía. Y él lo verá quizás con esta visión más actual, de en el fondo ver que hay un control alimentario absoluto, en el que todavía tenemos a millones de personas que padecen hambre y tenemos una uff, pérdida alimentaria enorme, ¿no? Entonces, es que ver eso. la agricultura desde esa posibilidad de, a ver, si nos hubiésemos mantenido, volvemos 10.000, 12.000 años atrás y saben que chiquillos tuve un sueño y esto no va para bien. Así como el más visionario, no sé, la brujita, ¿cómo se llaman? Los que ven, los chamanes, eso, ¿cierto? Ajá. Como los sabios que, bueno, quizás pasó, ¿no? Quizás pasó. En el fondo de pensar y decir, oye, si nos asentamos y esto lo hacemos allí, esto se viene complicado, chiquillos, se viene la civilización y todo y se viene control, de alguna manera O eso. sea, no es más difícil de pensar quiénes son los propulsores, las fundaciones propulsoras de la Revolución Verde. Ojo ahí que le voy haciendo una miradita porque es súper interesante quiénes aparecen. Luego, quiénes son los financistas de los bancos más grandes de germoplasma, y quienes también controlan las vertientes ideológicas y también, obviamente, la productiva de los sistemas alimentarios. Son las mismas familias todo el tiempo. Sí. Entonces, es súper, por ejemplo, hoy en día estamos en un contexto en el que de repente te masifican, oh, qué hermoso, tal vez por un tema de corriente vegana o lo que sea, cultivar la carne, por ejemplo, a través del laboratorio y todo ese asunto. Y eso también es una lista de control alimentario, o sea, hay que también ver la alimentación y la agricultura desde una mirada también que tiene que ver con una posición política, desde cómo tú desarrollas la defensa de un patrimonio. Bueno, eso ya es profundizando harto, pero en el fondo, lo que yo creo que en lo que ha terminado este sistema agrícola actual, puede que el sistema agrícola antiguo era más colectivo, ¿cierto? Cuando uno ve la agricultura en Mesopotamia, ¿cierto? Imagínate 6.000 años, eh, y que ya tenían sistemas de riego organizados y se organizaban como no había gente con hambre. De hecho, cuando tú recuerdas que Garcilaso de la Vega, cuando habla de la llegada de los españoles a Cusco, en el fondo decía, me encuentro con indígenas que están bien nutridos y bien vestidos. Entonces, en el fondo, Acá se bañaban. no necesariamente tenían cierto, tenía que ver esto con que la gente pasara hambre, ¿no? Pero bueno, la codicia finalmente lleva a estos problemas, especialmente cuando hablamos de una dependencia alimentaria enorme. Sin ir más lejos, imagínate, en el mundo lo que más se consume es el trigo, estamos hablando de 67, un poquito más de 67 kilos per cápita al año por persona, o sea, per cápita, ¿no? Pero bueno, asumámoslo, no todas las personas en el mundo tienen la posibilidad, ¿no? Ustedes saben, si tú tienes dos, yo tengo uno, per cápita son uno, ¿no es cierto? O sea, pero hay uno que tiene cero. ¿Han visto ese escrito por ahí?
Y en el fondo, mira cómo todo esto tiene que ver con la codicia, porque finalmente, bueno, eso es lo que tú dices, el tema de la alimentación y el control. En la actualidad, ¿cómo nos afecta? Por ejemplo, nosotros, en la era de la colonia, nosotros exportábamos, éramos súper buenos exportadores de trigo, y bueno, en el nacimiento de Chile, siglo XIX, también éramos secos para exportar trigo. Y O bueno, sea, ¿qué es lo que esta pasó? región era Sí, conocida pues era como conocido como el granero. granero de Chile. Y hoy día, échale cuánto del trigo que nosotros consumimos en Chile lo importamos. Fanfarria. Más del 50%. Imagínate qué locura. Más del 50% del trigo. Señora, usted que come su pan, que hace su tortilla, O sea, usted que hace usted sus si queques. hace el pan y trabaja las harinas, se ha dado cuenta de que la textura del amasado cuando hacen el pan es distinta. Bueno, completamente, y eso tiene que ver con los cambios y con las llamadas modificaciones genéticas, ¿cierto? Que nos dicen que eso no es domesticación, eso es modificación, es muy distinto. Y sí, lógicamente hay un tema genético, todo tiene genes, ¿cierto? Hace algunos años descubrieron en un trigo, imagínate, de 3.000 años de Egipto, hicieron un estudio genético y descubrieron que ya 3.000 años ya había tenido una modificación genética que favoreció, en el fondo, terminar con la dehiscencia del trigo y estaba asociado únicamente a dos genes. Imagínate, el cambio en la dehiscencia solo estaba asociado a dos genes. Pero bueno, la gente no se metió en esta caja de Pandora genética de manipular la vida. Era en el fondo, y Era como selección, volvemos, era era el selección. observar, el aprender, el Es lo que entenderse. hacemos, es lo que hace usted, huertero, en su casa, es lo que hace usted, agricultor, en su casa, que es cómplice de la naturaleza, de ver lo que la naturaleza le entrega de eso nuevo, de eso novedoso, y ver la posibilidad de que quizás traiga más antioxidantes, quizás sea más productivo, quizás sea más bonito. Y ese es el trabajo que hicieron los pueblos originarios, en el fondo, históricamente, de entender lo que les daba la naturaleza en una simbiosis maravillosa y quizá un poco inconsciente, y en una simbiosis que hemos roto en los últimos años. Y bueno, yo te decía, la dependencia, imagínate, entre Rusia y Ucrania, ellos exportan un tercio del trigo, del mercado del trigo internacional depende de Rusia y de Ucrania. ¿Te imaginas tú? Entonces, ya, pero uno dice, nosotros importamos de Argentina y de otros países, no dependemos directamente. Pero el trigo se transa en la bolsa. O sea, es una locura, aunque usted no lo crea, el trigo se transa en la bolsa, ¿cierto? Una bolsa de Estados Unidos y una bolsa en Argentina. Entonces, evidentemente, eso va a repercutir en el precio de nuestros trigos. Y, lógicamente, si tenemos esta dependencia en el trigo, entonces usted dirá, ya, pero pongamos más trigo, ya. Pero pongámosle que, ya, el ministerio va a decir, ya, pongamos más trigo, vamos a ayudar a poner más trigo a los agricultores. Pero cuando lo cosechan, los argentinos les pagan más. Hoy lo voy a vender para afuera. Entonces, ¿por qué nosotros siempre terminamos hablando de esto? Autonomía alimentaria. Lo que buscaron los seres humanos al domesticar las especies fue un bienestar, ¿cierto? Era tener más salud, era tener una mejor Alimento calidad de vida, seguro, alimento primero. seguro, completamente para todos, ¿cierto? Entonces era algo colectivo, fue algo Imagínate, absolutamente acá, gratuito. acá pasaba en los años de mis abuelos que se ponían de acuerdo. Ese potrero de los primos, de no sé qué, era para papas, este otro potrero era para trigos, este otro para los arvejas, este para porotos, qué sé yo, y después cuando ya se cosechaba se intercambiaban entre todo porciones para que se pueda subsistir en el proceso de lo que ya venía en el invierno. Entonces, esos cultivos de secano en las lomas de tierra colorada, como que le llaman, la roja Sí. arcillosa, que está calificada como no apta para el cultivo agronómico, y súper loco eso que te digan, porque por eso hay forestales, pero bueno, ahí uno ve que la huerta se desarrolla espléndidamente cuando se quiere, porque igual es harto esfuerzo. Bueno, el nacimiento de la agricultura tiene sentido en la medida en que es capaz de alimentar a quienes habitan el mundo. ¿Sí? Eso Sí. podríamos decir que era que nadie decidió asentarse para gobernar el mundo, nadie decidió asentarse para decir, oye, mira, juntémonos aquí y aquí nos armamos y salimos a cazar a todos y esclavizamos y vamos a hacer pirámides y vamos a hacer imperio y vamos a hacer monarquía. No fue esa la esencia de la humanidad. No fue lo que, de alguna manera, de lo que fue cómplice el trigo, ¿cierto? Como diría Yuval Noah, ni las grandes mejoras. Las grandes mejoras fueron en función de alimentar a la gente. No tiene sentido producir más si mientras más producimos hay más hambrientos en el mundo, ¿no? Así que Ah. si queremos que la agricultura tenga sentido, es producir alimentos para todos. Una mejor distribución. Eso siempre se ha dicho que ¿te acuerdas? El problema no fue de ese documento que leímos. El problema no es que el aumento de la población, sino que es la pobreza de la distribución del alimento.
a las conclusiones que se llegan, pero se sigue utilizando el mismo discurso como caballito de batalla al final para justificar cualquier tipo de manipulación y control en el sistema alimentario. Oye, y yo creo que la reflexión, digamos, para cerrar, por lo menos mi reflexión es que a todos los que hacen huerta, la agricultora, el campesino, en su huerta urbana, en su balcón y todo, salgan y miren sus huertas, vean sus tomates, vean sus papas, vean sus maíces, las coliflores que consumen, ¿cierto? El trigo con el que comen pan, ¿cierto? El grano del café con el que se toman en cada mañana, ¿cierto? Una taza de café o se comen un rico chocolate, las frutas que comen, todo eso fue seleccionado y todo eso fue domesticado por pueblos originarios, por civilizaciones antiguas, con la finalidad de que nos alimentaran. Ahí está la magia de esas grandes transformaciones que hicieron otros por nosotros. Así es. Y aguantan los que le ponen ají a la cazuela en verano. Y bueno, como le decimos, nos despedimos recordándoles que trabajamos y los invitamos a trabajar por una semilla libre, pública y colectiva. Un abrazo, esperamos que haya sido de riqueza y de un buen momento de compartir esta conversa. Mándenos sus comentarios, lógicamente ahí vamos a estarlos leyendo, y de algún tema que les parezca interesante tratar, aunque se vienen muchos temas increíbles más. Si un abrazo a todos. Si les quedó alguna dudita también, pues. Y muchas gracias a los que nos han escuchado y que en el podcast anterior y nos han hecho llegar sus comentarios. Eso nos hace muy feliz también, porque sabemos que sabernos parte de una cofradía, de un grupo de gente que está dispuesta a seguir cuidando y defendiendo las semillas, nos hace sentir no tan solos. Exacto. Y la herencia de miles de personas que no conocimos, ¿cierto? Sí. Un abrazo para todos, Peucayal, que estén muy bien. Un abrazo, Adiós. Cambio y fuera.